Bueno, buenas tardes. Quería presentar ahora el caso de una paciente que es referida a nuestra consulta de anomalías vasculares hace más de un año. Es una mujer de 20 meses que acude por un tumor cervicofacial izquierdo. El tumor había aparecido a partir de los 8 meses de vida. Podéis ver en las primeras fotos que no se apreciaba ninguna masa. El tumor había ido creciendo progresivamente, aunque la paciente había permanecido asintomática en todo momento. En su hospital de referencia pensaban que podía ser un hemangioma y le trataron inicialmente con propanolol, pero sin ninguna respuesta. Entonces, cuando llega a nuestro hospital, realizamos primero una ecografía Doppler, en la que vemos un tumor que es muy vascular, con un flujo predominantemente venoso. Realizamos a continuación un escáner, en el que se ve el tumor en la región laterocervical izquierda de unos 15 por 12 por 10 centímetros, que se introduce además en la cavidad torácica y se extiende también a la región cervical posterior. El tumor desplaza la vía aérea hacia la derecha, pero sin comprimirla, y drena a la vena subclavia izquierda, tronco brachiocefálico izquierdo y a ambas venas yugulares. La paciente es valorada por otorrinolaringología con una fibrobroncoscopia en la que no se ve compresión de la vía aérea, y también es valorada por cardiología con un ecocardiograma que es normal. Aquí en la reconstrucción podéis ver un poco la extensión de este gran tumor. Entonces, completamos el estudio con una resonancia que muestra afectación de todas las capas de piel, del tejido subcutáneo y de toda la musculatura cervical izquierda, y el tumor muestra un realce muy intenso tras la administración del gadolinio. Entonces, hasta ahora estamos sin diagnóstico. No creemos que sea un hemangioma, porque el tumor ha aparecido a los 8 meses y además se ha tratado con propanolol y no se ha resuelto, así que decidimos realizar una biopsia abierta, y el resultado que nos da la anatomía patológica es que es una angiomatosis, una probable angiomatosis de tejidos blandos, que también se llama angiomatosis de Rao-Weiss. Lo que se ve en la anatomía patológica es gran cantidad de tejido adiposo con lóbulos capilares que se encuentran infiltrando todo ese tejido adiposo. Nos cuentan los anatomopatólogos que podría pasar por un hemangioma infantil, pero es GLUT1 negativo y también es D240 negativo, y que según todo lo que ellos han visto, lo más probable y lo único que concuerda es que sea una angiomatosis de Rao-Weiss. Entonces, la angiomatosis de Rao-Weiss fue descrita inicialmente en los años 90 por Vamsi Rao y Sharon Weiss como una lesión vascular benigna que tiene una histología característica como la que se describía, pero que no tiene ningún rasgo inmunohistoquímico específico. Entonces, debido a la falta de consenso en cuanto a la terminología, ya que angiomatosis es una palabra que ya no usamos y que es una patología muy poco frecuente, la angiomatosis no se encuentra en la última clasificación de la ISBA. En esta clasificación, como ya se ha mencionado antes, sí que hay un grupo provisional de anomalías vasculares que aún no han sido clasificadas, pero aquí tampoco se encuentra la angiomatosis. Entonces, ante tan poca información, lo que hacemos en el caso de nuestra paciente es iniciar empíricamente tratamiento con rapamicina, ya que nosotros hemos tenido muy buenos resultados hasta ahora y sin efectos secundarios significativos. Comenzamos a la dosis de 0,8 miligramos por metro cuadrado cada 12 horas por vía oral, según nuestra experiencia con los pacientes pediátricos trasplantados renales. Entonces, tras 4 semanas de tratamiento, el tumor empieza a disminuir progresivamente y a los 6 meses se ha reducido aproximadamente a la mitad de tamaño. Desafortunadamente, los padres son de Marruecos y tienen que volver a su país y deciden finalizar el tratamiento. Entonces, debido a toda la crisis y a toda la falta de medios de la familia, no hemos podido realizar un seguimiento muy adecuado. Nos hemos tenido que conformar con el WhatsApp y con las imágenes por el móvil. Pero a los 3 meses después de finalizar el tratamiento, la paciente sigue estable, asintomática, y el tumor no ha vuelto a crecer. No sabemos qué habría pasado si hubiésemos continuado con el tratamiento con rapamicina y no sabemos si en el futuro el tumor volverá a crecer, pero ahora de momento la paciente continúa estable. Entonces, aunque la angiomatosis de tejidos blandos es verdad que es una entidad muy poco conocida, que nosotros desconocíamos hasta ahora, vemos que antes de realizar una cirugía muy agresiva que pueda ser mutilante para la paciente, hemos decidido probar con rapamicina y ha respondido igual que muchas otras malformaciones y muchos otros tumores que hemos visto hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que los dermatólogos pediátricos es la tercera vez que me oyen contar este caso, van a acabar hartos. Yo creo que voy a acabar como el caso de la PA de niña que está
7 años sin diagnóstico porque es el camino que lleva, cada vez tiene más cosas. Cuando la conocemos es una niña de 1 año que tiene un shunt portosistémico extrahepático. Esto es un vaso enorme que va de la vena porta a la ilíaca interna derecha. Esto le produce problemas hepáticos y metabólicos. A nosotros nos consultan por estas lesiones multifocales, algunas congénitas, otras adquiridas, que sangran levemente pero no le producen más problemas. Estas son las imágenes, vemos que tiene menos de 10 lesiones, que son lesiones purpúricas y bastante paucisintomáticas. En la dermatoscopia presenta unas lagunas vasculares de color rojo oscuro y en la histología presenta unos vasos muy dilatados, la dermis superficial, que tienen en el endotelio forma algunas imágenes en tachuela, quiere formar algunas imágenes de papilas. La inmunohistoquímica es negativa para D240, LIFE1, WT1, PROX1 no se puede realizar. Y con todo esto, y consultando a patólogos muy expertos como la doctora Colmenero, consideran que a pesar de la negatividad de los marcadores linfáticos, el fenotipo, la morfología de los vasos es linfática y para nosotros estamos también acostumbrados clínicamente a que las malformaciones linfáticas tengan esta coloración purpúrica tanto en la clínica como en la dermatoscopia. Cuando se van haciendo resonancias de control de su shunt, pues se encuentra que tiene una malformación linfática pararenal derecha, que antes no se sabía que tenía, y con todo esto nos empezamos a plantear pues, que hay algún síndrome que tiene que tener, y el único, dentro de las revisiones que hay muy buenas, como la de la doctora Frieden sobre anomalías vasculares multifocales, la única recogida con malformaciones linfáticas múltiples es esta entidad, la linfangiodoteliomatosis multifocal con trombocitopenia, que me vais a permitir que llame MLT a partir de ahora, que todavía está en este capítulo de entidades provisionalmente inclasificadas de la ISBA. Bueno, la doctora Paula North en 2004 describió esta entidad con la tríada de lesiones cutáneas, sangrado digestivo y trombocitopenia. Nuestra niña no tenía ni sangrado digestivo, la endoscopia alta y baja eran normales y tampoco tenía trombocitopenia. Sin embargo, como siempre ocurre, con el tiempo pues, se fueron publicando artículos sin sangrado digestivo, sin trombocitopenia, con grandes variantes fenotípicas y nos alegró bastante encontrar este artículo que también tenía una malformación linfática pararenal. Como ya he comentado, lo he llevado a otras reuniones, para lo cual realicé una revisión muy exhaustiva de la literatura y vi otros casos, como el nuestro, con menos de 10 lesiones, sin sangrado gastrointestinal, sin trombocitopenia y con malformaciones linfáticas en el riñón. Por tanto, en ese momento, que era enero de este mismo año, 2016, ¿qué teníamos a favor? Pues una clínica de histología compatibles, estaba descrito todo lo que os he comentado, pero no estaba descrita ni la dermatoscopia ni el shunt portosistémico. De hecho, la comunicación anterior en ese congreso pues habló de una familia con cavernomatosis cerebral que tenía una dermatoscopia parecida y por tanto realizamos una resonancia magnética cerebral que fue completamente normal. Tengo que decir también que la niña no tiene absolutamente ningún antecedente familiar. ¿Qué ocurrió durante este año 2016? Pues el shunt se fue trombosando, pero las lesiones cutáneas fueron aumentando, sangrando más, por lo tanto ya se nos demandaba un tratamiento. Inspirados tanto por este artículo como por el caso presentado el año pasado en SEAP del grupo de la doctora Baselga, decidimos tratamiento con rapamicina tópica en pomada que formulan en nuestro propio hospital. Para que veáis, tanto la respuesta clínica como dermatoscópica en solo 2 semanas fue absolutamente espectacular. Es la misma lesión tras 2 aplicaciones diarias de rapamicina en pomada, pues eso, las imágenes dermatoscópicas, pero bueno, todo se fue complicando. Se repitió una resonancia para ver cómo iba la linfática y se encontraron más cosas. Por un lado, una malformación venosa, dorsoespinal, y por otro lado, unas alteraciones en la grasa mesentérica. Esta malformación venosa se introduce por el agujero de conjunción. Ellos no dudan que sea de bajo flujo y tiene esta traducción en piel, estas venas dilatadas. Y luego las alteraciones abdominales, además de la linfática que ya conocíamos, pues que sigue creciendo, pues ha aparecido lo que los radiólogos llaman
paniculitis mesentérica, que es un cambio de señal de la grasa que se puede ver a múltiples etiologías y que vemos en estas imágenes y bueno, todavía no sabemos qué relación puede haber entre ambas cosas. Para completar todo el caso, pues este verano, en septiembre, nos cuentan que ha presentado en vacaciones, estando en Cádiz, un sangrado vaginal así de importante, como vemos en estas imágenes, pues muy alarmante. El estado actual del caso es que ya se nos parece que no nos encaja en el espectro, por lo menos de lo descrito hasta ahora en MLT, y una nueva hipótesis diagnóstica, por pensar algo, si pudiera ser una mutación en la vía de Petén. Los amartomas Petén también pertenecen al cajón del PUVA. ¿Y por qué se nos ha ocurrido pensar en esto? Pues por la coexistencia de estas alteraciones de lipomatosis junto a malformaciones vasculares de distintos tipos de vasos, pues muy atípicas. En estos pacientes con mutaciones en Petén están descritas malformaciones pues con gran cantidad de grasa, de tamaños muy variables, y también hemos encontrado en los artículos un caso pues también de la musculatura paravertebral, pues que podéis ver en esta imagen. ¿Esto nos explicaría por qué respondió a rapamicina? Pues evidentemente sí, ya que pertenecen a la misma cascada, o sea que eso no iría en contra. Por tanto, a favor, pues que estamos ante una paciente con lesiones multifocales, complejas, de varios tipos de vasos. Hay un componente lipomatoso que todavía no sabemos interpretar muy bien. Ha respondido a inhibidores de mTOR, pero en contra que la niña no tiene otras manifestaciones del espectro Cowden o Van Allen, salvo un leve abombamiento frontal, quizá, que si uno se lo imagina lo ve, y que no hay publicado ningún caso con estas pequeñas lesiones cutáneas, ni por supuesto con esta dermatoscopia. O sea que realmente puede ser Petén, podríamos haber discutido si es PIK3CA o... Bueno, pues yo creo que pues seguramente otro año pues la volveré a traer, habrán pasado más cosas y lógicamente la genética tendrá la solución. Muchas gracias. Buenas tardes. Tal y como nos ha comentado ya el doctor Redondo, pues la rapamicina es un fármaco aislado de una bacteria que, aunque inicialmente se aisló como antibiótico, pronto se descubrieron sus efectos inmunosupresores. Actualmente conocemos su capacidad de inhibición de esta vía de señalización celular tan importante, necesaria para la supervivencia de la misma, que es la vía AKT-mTOR-PIK3A. De esta manera, pues este fármaco se está convirtiendo en un fármaco con indicaciones emergentes, fundamentalmente en anomalías vasculares de origen linfático y también venoso, sino también en determinadas genodermatosis en las que de una manera u otra existe una sobreestimulación de esta vía. Les presentamos nuestra humilde experiencia, porque son solamente 4 casos, acerca del uso de la rapamicina. Martina, que sería el primer caso, es fruto de un embarazo por fertilización in vitro. La gestación terminó con una cesárea electiva en la semana 34, puesto que se detectó un polidramnios de la segunda gemela con alteración Doppler y redistribución cerebral. Permaneció en la UCI neonatal y en la unidad de neonatos hasta su alta con los siguientes diagnósticos: prematuridad de peso adecuado, transfusión feto-fetal, remanente uracal no complicado, y ven ustedes en las imágenes que la lesión clínica, que después veremos a más detalle, pues a mí me pareció inicialmente una malformación capilar. Desafortunadamente, la niña tuvo que reingresar a los 5 días por dificultad respiratoria, detectándose un derrame pleural que precisó ventilación mecánica no invasiva. Se realizó una toracocentesis diagnóstica que obtuvo un líquido turbio y amarillento compatible con un quilotórax. Comenzó tratamiento habitual, que ya lo hemos visto antes, con dieta de triglicéridos de cadena media. Sin embargo, a pesar de dicha dieta, al menos 7 días, la lactante sufrió un empeoramiento de la situación respiratoria, con además edematización del hemicuerpo izquierdo. En este momento, y de forma multidisciplinaria, se acordó con el servicio de radiología la realización de un TAC. Se intensificó el tratamiento diurético y se realizó también, rediagnosticamos la lesión cutánea para descartar que esta lesión, inicialmente considerada como una malformación capilar, realmente tuviera más bien un origen linfático. El TAC demostró extensas consolidaciones de tipo atelectásico, de predominio en lóbulo superior derecho y lóbulo inferior también derecho, con respeto parcial del lóbulo medio. Además, había una pérdida de volumen del pulmón izquierdo con consolidaciones atelectásicas de predominio en língula y lóbulo inferior izquierdo y atelectasia completa del superior izquierdo.
Aquí pueden ver las extensas lesiones cutáneas con aspecto de malformación capilar, de aspecto parcheada, con algunas zonas, como a nivel fundamentalmente facial, donde la distribución de las lesiones era más segmentaria. Asimismo, ven la zona abdominal de donde hicimos la biopsia cutánea. El estudio histológico demostró la presencia de algunos vasos, fundamentalmente de tipo capilar o linfático, pero un número muy escaso, realmente parecía prácticamente una piel normal. Nuestra patóloga indica que no parece corresponder desde el punto de vista histológico a una malformación. Además, se apoya desde el punto de vista de que existe una positividad endotelial a WT1. Se envía la biopsia a consulta externa con la doctora Beato, que también indica que quizás la biopsia puede todavía no ser totalmente representativa de la lesión. Hasta el momento, dentro de las causas de quilotoras, habíamos descartado todas las secundarias, puesto que no había recibido ningún traumatismo ni había sido operada fundamentalmente cardiológicamente, parte de las primarias y nos quedaba probablemente las idiopáticas. Y aquí, pues, en este caso lo que pensamos es que las causas de anomalías primarias es totalmente desconocida, pero puede haber una alteración en la embriogénesis y mutaciones, como hemos visto, en el factor de crecimiento endotelial. Y a este nivel, pues, podría tener un papel la rapamicina. Tal y como nos han comentado, el tratamiento del quilotórax es secuencial y comienza con la dieta de triglicéridos de cadena media. Posteriormente, ante el fracaso del mismo, se añade el osteótrido y finalmente acaba con un tratamiento quirúrgico. Consensuándolo con los padres, lo que decidimos es que podríamos añadir algo más y pensamos si la rapamicina pues, podría tener algún valor en esta niña. De manera que el 5 de abril comenzamos el tratamiento con rapamicina a dosis de 0,05 miligramos por kilo cada 12 horas y obtuvimos una mejoría inmediata con una persistencia de leve derrame y pudimos incluso retirarle totalmente la ventilación mecánica hasta la suspensión completa el día 15 de abril. Decirles que las dosis pues, son muy complicadas de alcanzar una dosis que sería la recomendable entre 10 y 15 miligramos, porque lo que obtuvimos pues, fueron prácticamente unas dosis tóxicas, valores por encima de 40 o 43. El servicio de farmacia pues, nos comentó que el aclaramiento de rapamicina es menor en la población por debajo de 2 años, y esto está referenciado en la literatura. Parece ser que la rapamicina pues, se metaboliza por una vía microsomal hepática y por lo tanto hay un efecto de maduración en el aclaramiento del fármaco en los primeros 2 años de la vida. A este nivel lo que nos preguntamos es si la rapamicina ha sido responsable de la mejoría o simplemente la mejoría pues, ha sido espontánea. Decirles que hace un mes retiramos la dieta de triglicéridos de cadena media y no reapareció el quilotórax, y desde hace 15 días hemos retirado también la rapamicina y la niña pues no ha recibido su cuadro clínico. Hemos encontrado este artículo que nos pareció muy interesante de un adolescente ya de 14 años con una lesión cutánea que no la aportan en el trabajo, con una placa hiperpigmentada en el flanco izquierdo, cuya biopsia cutánea parece ser de una malformación capilar, y que comienza con una clínica de disnea con el ejercicio que diagnostican de un quilotórax, y como ven en las imágenes no solamente pues tenía quilotórax sino incluso una quiluria, y el tratamiento pues fue el secuencial normal del quilotórax con tubo pleural, dieta y osteótrido. A las 3 semanas, e incluso le realizaron una linfografía para demostrar una alteración primaria, introduce la rapamicina. Y ellos consideran que la rapamicina ha tenido un valor terapéutico muy importante, ya que se produce una recidiva tras incumplimiento de la toma de rapamicina por el paciente. El segundo caso es María, que es una lactante de 6 meses con una tumoración orbitaria de párpado inferior a nivel izquierdo, de aspecto no inflamatorio y una consistencia dura. Consultó a la puerta de urgencias y se ingresó para estudio, comenzando pues, estudios complementarios con ecografía, TAC y resonancia magnética nuclear. La resonancia lo que detecta es una masa de 2 por 2,1 por 2,4 en la pared lateral de la órbita izquierda, con afectación pre- y postseptal, que ejerce un efecto masa y además existen signos de sangrado agudo. Estos hallazgos radiológicos eran compatibles con una lesión agresiva. Probablemente decían un rhabdomiosarcoma sin poder descartar histocitosis de células de Langerhans o metástasis de neuroblastoma y menos probablemente de linfoma. Se hizo una primera biopsia que no fue concluyente, se realizó mediante throughput, y una segunda biopsia a cielo abierto cuyo diagnóstico fue el de mangiendotelioma caposiforme. Desgraciadamente no les puedo traer las imágenes histológicas, ya que la patóloga encargada del caso pues, no ha querido contribuir y no me las ha proporcionado. De hecho, no tenemos todavía un diagnóstico de esta biopsia, un informe escrito de la misma. Sin embargo, hasta la urgencia del caso y que nos informó
telefónicamente que podría tratarse de eso, de un hemangiendotelioma caposiforme, iniciamos tratamiento con rapamicina a la dosis que le pongo ahí en pantalla. Hemos mantenido los niveles de rapamicina inicialmente sobre 14, pero posteriormente más bajos y además han seguido siendo efectivos. El caso pues, lo ha llevado sobre todo el servicio de oncohematología infantil y dicen que han decidido mantener estos niveles porque ha demostrado una efectividad clínica muy importante y no es necesario aumentar la toxicidad. Pueden ver en las imágenes que realmente la lesión ha disminuido, prácticamente pues, no se nota clínicamente y además radiológicamente hemos demostrado que ha disminuido. El caso número 3 es Paula, que es una adolescente de 13 años con una malformación linfática microquística de gran tamaño en miembro superior izquierdo, que estaba en control en las consultas desde el año 2009. En el último año había sufrido 3 episodios repetidos de linfangitis, precisando incluso ingreso hospitalario. Decidimos iniciar tratamiento con rapamicina desde mayo de 2016 con una dosis inicial de 2 miligramos al día y posteriormente hemos ido modificando la dosis según los niveles. Realmente lo que la niña tenía es una extensa malformación vascular en planos grasos, con extensión en profundidad hacia algún plano interfascial muscular en región anterior. Aunque era de predominio microquístico, también tenía algún quiste de mayor tamaño. Aquí pueden ver en las imágenes cómo clínicamente pues, la lesión ha mejorado. La niña se encuentra mucho mejor porque tenía pues, bastante dolor y una impotencia funcional en ese miembro. Y aquí ven los niveles de rapamicina, que en este caso es bastante más fácil mantenerlos al nivel necesario entre 10-15 miligramos. Y el último caso es Clara María, que es una adolescente de 15 años que fue intervenida en el 2003 de malformación linfática en el cuello. Posteriormente se envió a valoración en el Hospital Gregorio Marañón con diagnóstico de malformación linfática en el cuello y hemangioma en la lengua, con recomendación de tratamiento con interferón en hospital de referencia y posteriormente láser candela. Además recomendaban una escleroterapia. El servicio de oncohematología infantil comenzó el tratamiento con interferón y lógicamente esta lesión no respondía a interferón, de manera que se contactó con el doctor López Gutiérrez, que le hizo una nueva cirugía y por supuesto el diagnóstico es de una malformación linfática microquística compleja cervical, muy extensa, con afectación de musculatura ioglosa y genioglosa, así como espacios pterigoideos, las parótidas y afectación de la lengua con el rafe mediolingual. Bueno, pues realmente, aunque en este momento no había criterio de tratamiento, pero es la típica paciente que los controles nos pide una solución, o siempre van pidiendo si ha salido algo nuevo, de manera que les ofrecimos un ciclo de tratamiento con rapamicina. Y hemos decidido hacer un ciclo de 6 meses con objeto de observar si se detecta una mejoría clínica, que actualmente hemos terminado ya. Aquí podéis ver también que el manejo pues, es bastante más sencillo con la dosis de carga y luego hemos ido modificando los niveles pues, según los niveles sanguíneos. Y vemos que existe una mejoría clínica y sobre todo lo que la paciente dice, que estaba un poco descontenta porque habitualmente ya no visualizaba la cicatriz del cuello de la cirugía y que ahora pues puede volver a ver la cicatriz. De manera que concluimos que es un fármaco prometedor, que es eficaz en anomalías vasculares de origen linfático. La dosis, seguridad a largo plazo, por supuesto, está por determinar. Queremos resaltar la dificultad de control de los niveles en lactantes y nos preguntamos si es más eficaz si se administra muy precozmente. Muchas gracias.